Buenas tardes, compañeros, maestro. La siguiente exposición es sobre las aportaciones humanistas a la psicología transpersonal. Específicamente les voy a hablar sobre el autor Gordon Allport. Vamos a ver su biografía, vamos a ver las cuestiones teóricas que él aplicó y por último vamos a checar las influencias que tuvo a la psicología transpersonal. Primero, ¿quién fue Gordon Allport? Pues esta persona fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Fue el menor de 4 hermanos, estudió psicología en Harvard, donde se graduó en 1919. Después, en ese mismo año, viaja a Estambul y empieza a enseñar inglés y psicología. Contiguamente, también hizo su doctorado en Harvard, que lo inició en 1922, el cual se titula con la tesis Un estudio experimental de los rasgos de la personalidad. Esta tesis va a ser la base de sus futuros desarrollos teóricos en los campos de la psicología social y de la personalidad. Y esto va a hacer que se defina como un autor para la psicología humanista. También aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos y desarrolló una original teoría de la personalidad. Según Allport, él decía que para poder realizar una muy buena teoría de la personalidad tenían que checar 5 aspectos. Primero era el considerar que la personalidad humana se halla intergumentada, es decir, centralizada en el organismo. También se tenía que considerar que el organismo está lleno y no estaba vacío. También que el motivo normalmente es un hecho de estructura y función actual, no simplemente una consecuencia de las fuerzas anteriores. También se tendría que emplear unidades de análisis capaces de hacer síntesis viva y por último, admitir convenientemente el fenómeno de la autoconciencia, pero no confiar exclusivamente en él. Para entrar un poquito más a lo que él nos dice, Allport define la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su adaptación al ambiente, subrayando que esta personalidad es diferente en cada individuo. Cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Para esto, Allport hizo mucho énfasis en lo que vendría siendo el self o el propium, que tenía que ser pues obviamente lo más preciso en esta definición, ya que si se especificó tanto tenía que dar una precisa definición. Para esto, Allport menciona que el self tiene 7 funciones, las cuales son sensación del cuerpo, identidad propia, autoestima, extensión de uno mismo, autoimagen, adaptación racial, esfuerzo o lucha propia. Y estas 7 funciones van a surgir en ciertos momentos de nuestra vida. Allport en un inicio usa el término de rasgo, pero pues no se da cuenta de que las personas entendían este concepto como cuando alguien describe a otra persona o como cuando concluimos la personalidad en virtud de unos test de personalidad, en vez de verlo como características únicas e individuales de las personas. Para esto, él divide a los rasgos en 4, que son los rasgos comunes, que son aquellos que son parte de nuestra cultura y que cualquiera puede reconocer y cualquiera puede nombrar. Después tenemos los rasgos centrales, que son la piedra angular de nuestra personalidad. Es cuando nosotros podemos describir a alguien, es de tal manera. Los secundarios pues son aquellos que no son tan obvios y que no son tan generales, pero tampoco son tan consistentes. Por último tenemos los rasgos cardinales, y estos son aquellos rasgos que tienen algunas personas y que definen a sus vidas. También habla sobre la madurez psicológica. Allport menciona que si poseemos un proprium bien desarrollado y rico y adaptativo, grupo de disposiciones, vamos a lograr una madurez psicológica.
Esto es lo que Allport lo define como salud mental, la cual Allport menciona o define 7 características de esta salud mental. Tenemos las extensiones del SEF específicas y duraderas, como el compromiso. También tenemos las técnicas de relacionarse cálidamente, en donde vamos a orientarnos a la dependencia con los demás. Es cuando vamos a tener confianza, empatía, sinceridad, tolerancia. También otra de las características es que vamos a tener seguridad emocional y aceptación propia. También hábitos encaminados hacia una percepción realista. Vamos a tener centramiento en los problemas y desarrollo de habilidades centradas en la solución de problemas. Objetivación del ser, a lo que es lo mismo, vamos a desarrollar una introspección. Es en donde vamos a poder reírnos de uno mismo, vamos a saber realmente quiénes somos. Y por último, una filosofía unificada de la vida, que incluye una particular orientación hacia la valoración. Sentimientos religiosos, obviamente esto va a ser de manera personal. Y ahí les dejo una imagen de Mafalda que me pareció muy acorde a lo que les he estado veniendo contando sobre la madurez psicológica. Uno de los puntos que voy a hablar ya para finalizar de las aportaciones de Gordon Allport fue la autonomía funcional, ya que Allport no creía en mirar al pasado como forma de entender el presente. A él no le interesaba el pasado. Por eso define la autonomía funcional de que tus motivos actuales son independientes de los orígenes. Para eso los divide en dos, que está la autonomía funcional perseverante, que es aquí cuando se refiere esencialmente a los hábitos. Recuerden que cada quien tenemos diferentes hábitos, que en un inicio tenían un propósito, pero que no necesariamente estas conductas van a tener los mismos propósitos que antes, pero los seguimos manteniendo. Es como cuando enseñamos a un niño a que limpie su cuarto. En un inicio a lo mejor lo hace por alguna recompensa que le va a dar el papá, y al final se le queda como hábito. Entonces su propósito inicial era la recompensa y ya después no, la siguen manteniendo, pero sin ese propósito, ¿no? También está la autonomía funcional apropiada, que es algo más dirigida al SEF que los hábitos. Aquí, por ejemplo, pudieran ser los valores, que es uno de los ejemplos más comunes en esta autonomía funcional. Ahora sí, ya a manera de conclusión, les voy a comentar qué influencia tuvo Allport sobre la psicología transpersonal. Él decía que la psicología americana necesitaba una transfusión de sangre, o más bien una inyección generosa de existencialismo, principalmente en los temas de subjetividad, libertad, elección y responsabilidad. También en el tema de la relación del hombre con el mundo inanimado, con los otros y con él mismo. Allport comparte que los existencialistas el punto de vista de que la persona está en proceso constante de ser, y que obviamente cada personalidad es única, no se van a repetir, ¿no? A lo mejor podemos tener ciertos rasgos comunes, pero no necesariamente una personalidad idéntica. Además de que hay personalidades maduras y que obviamente tienen motivos para lograr transformaciones. A esto le llama autonomía funcional de motivos. Si hay algún motivo, podemos tener algún tipo de transformación. Allport en sí quería que cada individuo tuviera el máximo posible de independencia y autonomía, por eso lo menciona tanto, influido posiblemente por el metodismo religioso de su infancia. La verdad, a mí me pareció muy interesante las aportaciones de Allport, ya que el ver como una persona que tiene su propia personalidad, que puede ser autónomo, que puede ser independiente, que puede aportar y que obviamente puede recibir cosas buenas de los demás, para mí es una de las cosas más importantes para seguir trabajándolas. Y como no se enfocaba en el antes, sino en lo que tiene ahorita, también es otro punto que me pareció muy, muy padre de este autor. Pues espero y les haya sido de
de mucha ayuda. Si a lo mejor no tenían ahí tanta información sobre este autor, algún comentario o duda que tengan, pues estoy a su servicio. Muchas gracias.